que no le conoce. Bueno, pues buenas noches a todos. Tenemos hoy a Fray Duván Tangarife. Él es fraile menor colombiano, aunque ahora mismo reside en Roma, donde está preparando su doctorado. Él se licenció en Sagradas Escrituras y bueno, pues es un estudioso, y no solo un estudioso, sino un amante de la palabra, y la transmite de una manera increíble y maravillosa. Además, antes de ordenarse sacerdote, fue 12 años maestro, con lo cual pues además tiene esa pedagogía para explicarlo todo tan sencillo y tan bien y tan directo que nada, yo no le voy a quitar más tiempo, Fray Duván, porque estamos aquí ansiosos de escucharle y con este tema tan bonito de la misericordia a través del Evangelio de San Lucas. Así que cuando quiera, muchísimas gracias. Muy bien, encomendémonos a aquella que encontró que Dios le manifestó misericordia y que la cantó para las generaciones. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la hora de y en la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. Hoy es su memoria, aunque su martirio es el 6 de julio, hoy es la memoria de Tomás Moro y de Juan Fischer. Santos que son bastante actuales porque se negaron a aceptar lo que el gobierno les decía, les imponía, lo que los demás le decían. Fueron piedras inamovibles en un momento en el que todo el mundo parecía estar cambiando de posición y ellos se mantuvieron firmes hasta la muerte. Bien, entonces, hola a todos. Gracias, Pité, por la invitación. Me siento al principio asustado porque después de mirar que en esta plataforma, en este espacio, han hablado oradores y maestros de la vida espiritual tan grandes, ya yo me siento como, uy, ¿dónde me metí? Pero bueno, sí contento y lo hago con cariño, seguro de que es el Señor el que me ha pedido que esté aquí. Veo así, como solo veo los nombres, salvo Maca, Pité y María, que son las únicas que cuyo rostro veo, pero veo el nombre de Juan de Dios, una cara, al menos un rostro conocido. Juan de Dios es un señor que conozco desde hace un buen tiempo aquí en la parroquia, entonces bien, me alegra mucho verlo. Y a los demás que están allí, hola, ya Pité me presentó, yo soy un colombiano y soy un hijo de San Francisco, pertenezco a la orden de los frailes menores y desde pequeño soy un estudioso de la palabra de Dios. No porque sea un erudito de la palabra de Dios, no en ese sentido estudioso. Simplemente soy un estudiante, uno que busca, uno que se fascina cuando encuentra la Biblia como un tesoro por descubrir. Y cuando Pité me dijo, háblenos de la Biblia, háblenos de cualquier cosa de la Biblia, yo dije, ¿qué se le puede decir a unas personas que no me conocen y que ya están ahondando en la espiritualidad sobre la Biblia? A mí no se me ocurrió sino empezar por lo más, de las cosas que más me fascinaban a mí primero. Y denme un segundo, que como estudiante desordenado no traje la Biblia a la clase, ya está. Espero que todos los que estáis aquí, y ojalá los que en el futuro escuchéis esta charla, este encuentro, tengáis la Biblia a mano, porque pues es la idea, ¿no? Eh, yo, Duván, en mi experiencia personal, amo la Biblia desde pequeño por lo que la Biblia es. La amo como cualquier católico debe amar la Biblia, como cualquier persona agradecida con Dios que nos entrega su palabra, la ama. Entonces puedo decir que desde pequeñito la he querido y la he leído pues, en muchas proporciones. Sin embargo, el primero que a mí me convenció de que la Biblia es mucho más que un texto revelado y traído desde como en una especie de nube o a través de un tubo que fue dictado, como si el ángel se hubiera aparecido así, Tobías, escribe, y él empezó a escribir rápidamente, sino que es una palabra que fue transmitida a través de nuestras propias palabras
y que esas nuestras propias palabras nos permiten estudiarla, escudriñarla, y para escudriñar, para poder descubrir la palabra de Dios, que es profunda, escondida en las sutilezas de nuestro propio lenguaje. El primero que a mí me fascinó, me dejó con la boca abierta, como, wow, ¿eso es verdad? Fue Lucas, que no gratuitamente, porque Lucas pues era un genio, y cuando quiso escribir su evangelio, sabéis que ya habían otros textos del evangelio que se habían escrito cuando Lucas se sentó a escribir. Algunos dicen que conocía a Mateo, otros dicen que no, eso no lo podremos saber, pero con seguridad conocía a Marcos, con seguridad conocía a Marcos y con seguridad conocía colecciones de palabras de Jesús que hoy no tenemos nosotros, pero que fueron accesibles a Lucas, y tradiciones orales y testimonio de personas que le hablaron a él sobre Jesús, los recuerdos de Jesús. Y Lucas, con toda esa información que tenía, quiso hacer algo. En el capítulo primero de su evangelio, cuando él hace su presentación, hace su prólogo, es el único que de hecho hace un prólogo de esta categoría, es el único que lo hace en el Nuevo Testamento. Lucas dice, miren, otros ya han intentado hacer esto, otros ya han empezado la tarea de escribir un relato ordenado de las cosas que nos transmitieron los que fueron testigos oculares desde el principio y testigos de la palabra, ministros de la palabra. Y como otros también lo hicieron, pues yo también quise. Y lo que yo hice fue, dice que hizo dos cosas. Primero, las investigó diligentemente. Entonces lo que tenemos en Lucas es una investigación diligente. Como dirían, el tío se puso a investigar, ciertamente ayudado por la fuerza del Espíritu. La palabra nos llega a nosotros por la fuerza del Espíritu, pero un Espíritu que actuó en la acción humana de un Lucas que buscaba las tradiciones sobre Jesús, porque así lo dice en el versículo 3. Yo también he resuelto investigarlo todo diligentemente. Lucas es un investigador. Y segundo, dice, y organizarlos para escribírtelos en orden. Y ese escribírtelos en orden, la diégesis que hace Lucas, es no simplemente decir que va primero, no es un orden cronológico, es un orden en el que yo, con este orden que yo quiero poner, que dice Lucas, yo quiero probarte algo, porque él está escribiendo a un señor que se llama Teófilo. Yo quiero probarte que lo que te han enseñado es sólido. Y así termina su prólogo. O sea, Lucas escribió su texto no porque él decía, yo también quiero escribir, como cuando hoy hay libros de autoayuda y otro quiere escribir otro es lo mismo que estaba escrito antes y lo repiten en 10,000 libros que llenan las librerías de cosas que uno dice, ¿para qué se escribe tanto? No, ese no es el afán protagonista de Lucas, no lo tiene. Lucas lo que quiere es escribir un relato en un orden tal que convenza a Teófilo que aquello que se le ha enseñado es sólido, que aquello que se le ha enseñado es sólido. Entonces, cuando uno le pregunta a Lucas, bueno, listo, vale, me convenciste, empieza pues a mostrarme la solidez de lo que me has presentado. Lucas empieza a presentar, a hacer una combinación interesantísima entre los relatos de Marcos, que incluso los copia cambiándole las palabras, poniéndolo más bonito, porque Marcos tiene un lenguaje muy, muy sencillo y Lucas de alguna manera le da altura literaria al relato marcano. Pero Lucas empieza a trenzar, como haciendo una trenza armoniosa, los relatos que ya tomó de otros que ya llegaron a él escritos, que lo encontramos en Mateo o que los encontramos en Marcos, con relatos que son propios suyos, que nadie más escribió, relatos que solamente él escribió, y esa trenza no es como cuando uno dice, uno de ellos, uno mío, uno de ellos, uno mío, no, esa trenza tiene una lógica, es coherente. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el evangelio más largo, o sea, a pesar de que tenga menos capítulos que Mateo en términos de división. Lucas tiene solo 24 capítulos, Mateo tiene 28, pero el número de versículos, o sea, si uno pone a contar las palabras, el Evangelio de Lucas es mucho, mucho más grande, porque tiene capítulos larguísimos. Entonces tenemos el Evangelio más largo, que es la primera parte de una obra, porque él después quiso completar esa obra, o más bien desde el principio tenía planteado hacer
una obra en dos tomos, una que hable sobre Jesús y una que hable sobre la comunidad eclesial, que se llama Hechos de los Apóstoles. Y esa segunda obra, esa segunda parte, cuando se junta con el Evangelio, forman el corpus o el cuerpo más grande del Nuevo Testamento. O sea, si se juntan todas las cosas que Pablo escribió, todos los escritos que nosotros llamamos escritos joánicos, si juntamos todo lo otro y lo comparamos con Lucas, nada se le compara a Lucas. Lucas es el escritor del Nuevo Testamento que más escribió, el más largo y uno, sin duda, de los más largos de la Biblia entera. Entonces estamos ante una obra monumental que no solamente fue muy bien hecha, sino que es muy larga y que nos dice cosas que nadie más nos dijo, que nadie más nos dijo. De todo lo que él nos dice, hay relatos extraordinarios como los discípulos de Emaús. Seguramente muchos de vosotros sois de Emaús y amáis ese relato. Es un relato lucano, extremadamente lucano, con toda la teología lucana. Encontramos relatos que amamos profundamente, como el de la Navidad al estilo lucano. En la Navidad al estilo lucano es la Navidad con pesebre, la Navidad con pastores, la Navidad con las posadas cerradas, de las que hablasteis hace 8 días, la Navidad con el ángel Gabriel que le anuncia a María. Todo esto es solo lucano. Mateo, que nos habla de la Navidad, nos habla de otra Navidad muy distinta. Nos habla de la Navidad de los Reyes, y que es bien española, pero no nos habla de pesebre, no nos habla de pastores, no nos habla de anuncio a María. El protagonismo de María pertenece a Lucas. De Lucas también pertenece la fuerza del Espíritu Santo que impulsa a Jesús. Lucas va a hablar del Espíritu Santo que impulsa a Jesús permanentemente. O Lucas va a poner incluso a relatos que pertenecen a los otros evangelios una importancia gigantesca en la oración. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el relato del bautismo del Señor, uno encuentra que dice Marcos, Jesús, mientras salía del agua, vio que los cielos se rasgaron y el Espíritu Santo entró. Eso dice Marcos capítulo 1. Mateo dice alguna cosa muy parecida. Lucas dice que Jesús fue bautizado, así, rápidamente. Y mientras oraba, el Espíritu Santo bajó sobre él. Ese mientras oraba está solo en el relato lucano. O sea, Lucas quiere poner a Jesús como el orante. De hecho, también en la transfiguración ocurre lo mismo. Mientras oraba fue transfigurado, que no lo vamos a encontrar ni en Mateo ni en Marcos. Solo Lucas nos va a decir que Jesús subió con 3 discípulos al monte y mientras oraba, él fue transfigurado. De hecho, muere orando, porque mientras que en Juan muere diciendo todo está cumplido, o en Marcos muere diciendo ¿por qué me abandonaste?, Jesús en la cruz, en Lucas, ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, todo esto que estoy diciendo no es el tema, y ya llevo 10 minutos hablando, pero era para hablarles sobre cómo Lucas hace una obra genial con un montón de riquezas que yo sé que seré exagerado y que la mayoría de ustedes dirán, no, no, no es cierto, cuando digo que es el mejor de los evangelios, porque algunos dirán, no, ¿cómo se le ocurre? Para eso está Juan, o para eso está Mateo, o Marcos, y cada uno amará a uno, o los amará a los 4 por igual, pero Lucas ciertamente es lo más extraordinario entre los relatos que tenemos, por su capacidad de escribir y por el resultado de lo que hizo, investigar diligentemente. Entre todas estas cosas, hay 3 relatos que Lucas quiso que fueran importantes, que fueran muy importantes en su relato evangélico. Los situó estratégicamente y al situarlos estratégicamente, él, los presenta como el corazón, diría yo, me atrevería a decir el corazón de su cristología. Diría yo, quiero decir que esto lo estoy diciendo según lo que a mí me parece, con el derecho de que mañana vayan a misa y el padre diga, el corazón de la cristología de Lucas es este, y hable otra cosa, y tendrá todo el derecho. Pero según mi parecer y por lo que he podido comprender del evangelista Lucas, su corazón, el corazón de su mensaje de Cristo, lo puso en estos 3 relatos. Y al finalizar los 3 relatos les voy a mostrar por qué, porque creo que es el corazón de lo que hace. Primero empiezo con los relatos y después la explicación del por qué. Los relatos son 3 relatos que tienen que ver con la misericordia. Sobre esos 3, hace un año
en un encuentro con mujeres de Maús en el puerto Santa María, estuvimos compartiendo, y fue un bonito compartir, hasta el punto de que ahora que volví a encontrar algunas de las señoras que estuvieron en ese encuentro hace un año, me recordaron el encuentro y dijeron, usted fue el que vino a hablar sobre esto, y recordaron hasta bien las palabras que vamos a leer. El primero de los tres relatos está en el capítulo 7 de Lucas, obviamente. Es un relato que solo en Lucas, hace parte de los textos que Lucas se encuentra por él mismo y que no vamos a encontrar en ninguna otra parte, en ningún otro de los evangelios. En el capítulo 7, del versículo 11 al 17, encontramos la narración de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Si alguno de vosotros tiene a mano la Biblia y quisiera leer este relato, lo escuchamos. Como porque es un relato que no es muy conocido por todo el mundo, entonces para que todos lo recordemos. Una voluntaria, un voluntario. Lo leo yo si queréis. A ver. Bien, María. Algún tiempo después, Jesús se marchó a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Entonces dijo: «Muchacho, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia se propagó por toda la región de los judíos y por toda aquella comarca. Muy bien. Entonces, vamos a volver sobre este relato. Es un relato hermosísimo. Siempre me ha impresionado. Este relato, la charla la llamamos la misericordia que da vida. La misericordia que da vida. Y vamos a ver por qué. Jesús llega a Naín. Naín es una aldea absolutamente desconocidísima, medianamente cercana al Monte Tabor, acercándose hacia allá. Uno se la encuentra, todavía hoy es una aldea muy pequeña, pero en esa época era aún mucho más pequeña. Pero el episodio tuvo que haber impactado tanto en la memoria de los primeros, de los que lo vieron, de los que fueron testigos de esto y de la comunidad que preservó este recuerdo, que mencionan el nombre de esa ciudad, y es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento, no se menciona en ninguna otra parte, solamente esta vez. De alguna forma, esa ciudad no pasó al olvido gracias a lo que ocurrió cuando Jesús iba con una muchedumbre. Entonces, lo primero que tenemos que imaginarnos es a Jesús yendo con una grande muchedumbre de un gentío. Y este gentío lleva a Jesús, es un gentío que lleva a Jesús. Y cuando llegan a la puerta de la ciudad, se encuentran con otro gentío, el gentío que lleva a la muerte. Esta es una escena típica que recuerda a una cosa casi idéntica que ocurrió siglos antes en la época de Elías. En una época de hambre, cuando se estaban muriendo las personas porque el cielo estaba cerrado, Elías llegó a una ciudad llamada Sarepta y en la puerta de la ciudad se encontró con una viuda que tenía un hijo y sufrían hambre y todo lo demás. ¿Recuerdan cómo la acogida de esta viuda de Elías le salvó la vida a ella y a su hijo? Entonces, Lucas está recordando y construye el imaginario, el escenario que nos presenta es el mismo de Elías llegando a la puerta de la ciudad y encontrándose con la viuda. Nos encontramos con dos procesiones. La primera procesión lleva a Jesús, es decir, lleva la vida. Y la segunda procesión lleva a un muerto, y no cualquier muerto, lleva a un hijo único de una viuda. Y esto es como muerto al cubo, como muerto a la tercera potencia. Primero, porque es un muerto. Segundo, porque el muerto es un joven, que es una desgracia en Israel. Ya morir joven es una maldición.
es algo que no se concibe, porque recuerden que el mayor signo de la bendición para un judío es la longitud de los días. Entonces, este es uno que muere joven, alguien que ha recibido no una bendición, sino una maldición. Pero es el hijo único de una mujer que además ha perdido a su esposo. Entonces, no solamente estamos llorando a un joven que ha muerto, sino a una mujer que está a punto de morir. Si no físicamente, al menos socialmente y de todo otro punto de vista está muerta, porque las viudas en Israel tienen, no pensemos en la viuda de hoy, que puede ser una señora con mantilla, con el pelo morado, que reza mucho, sino que, bueno, es un prototipo falso, pero que puede ser un prototipo. El prototipo de las viudas en Israel eran que eran mujeres abandonadas por completo. Por eso los salmistas van a decir que Dios se encarga de velar por el huérfano y la viuda, porque no tienen ninguna seguridad social, no tienen herencia, no tienen quien las vea. Una mujer depende completamente en la sociedad de Israel de su esposo o de sus hijos. Y esta viuda ha perdido a uno y a otro. A las dos únicas personas que amaba y a las dos únicas personas que la sostenían, las ha perdido. Entonces esta viuda está mal, pero mal en todo el sentido de la palabra. Ella está mal, su hijo ha recibido lo que podría ser considerado una maldición. Y nos encontramos, normalmente es muy bonita la escena porque cuando inicia la escena, la primera escena, si eso fuera como una especie de cine mudo, primera escena, dos procesiones se encuentran, una con la vida o una con Jesús, otra con la muerte. Ahora, el versículo 13 va a ser el versículo central de este relato. Hasta el momento, la situación es una situación de muerte. Y el versículo 13 dice lo siguiente: al verla, el Señor se le conmueven las entrañas. Le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo al muchacho: a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y empezó a hablar. O sea, que hay una serie de acciones, una secuencia de acciones bastante importantes. Primero, es de hecho una de las pocas veces que se llama a Jesús el Señor. O sea, en ese momento, ¿qué es la diferencia con Elías? Cuando Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta, Elías le pide al Señor que lo resucite. En cambio, aquí estamos hablando del Señor directamente. Cuando uno lee el relato del libro de los Reyes, Elías se echa sobre el niño y le dice: Señor, que vuelva su espíritu a él. Señor, aquí el Señor no tiene que hacer nada de eso porque Él es el Señor. Y Lucas tiene eso clarísimo. Entonces Lucas, en lugar de decir Jesús, como dice en la mayoría de los relatos, dice Jesús, aquí lo llama en absoluto: el Señor. O sea, estamos hablando de una acción divina. El Señor hace varias cosas. La primera, la ve. La segunda, esa verla, esa mirada de Jesús causa en él, tiene un efecto en él. Y ese efecto es que se le conmueven las entrañas. En griego, el verbo es splagnitheis, está conjugado en tercera persona. Él es pasiva. A él no es que él conmueva sus entrañas, a él se le conmueven las entrañas. Hay algo que es la visión que le conmueve las entrañas. Y aquí hay un primer ejercicio que la ventaja es que van a tener eso grabado, entonces lo pueden volver a ver. Entre mis errores, yo tenía que haber conectado mi iPad a la tableta a la misma red para poder conectarlas, y no tengo la contraseña de la red de aquí, entonces lo mismo hice. Voy a escribirlo porque quería mostraros. Quería mostraros esto que es la palabra. Es plaga. Es un trabalenguas, pero vale la pena aprendérselo. ¿Eso se logra leer en la pantalla? No, ¿cierto que no? Bueno, pongámoslo así. Las letras griegas no importan porque seguramente algunos de ustedes no recuerdan el liceo clásico, el bachillerato clásico, pero las letras de abajo se puede leer. Lo voy a pronunciar yo. Splagnisomai.
Splagnisomai. A ver, yo sé que todos tienen los micrófonos apagados, pero aunque nadie los esté viendo, o al contrario, ya que nadie los está viendo y no se sienten mal por hacer el ridículo pronunciando ese trabalenguas en la casa, entonces intenten hacerlo. La primera es una S, que en español siempre le ponemos una E antes como para que podamos pronunciarla, pero una S. Y después sigue plag, como, no sé, el apellido del obispo de Alcalá. Bueno, plag, y después ni, zo, mai, splagnisomai. ¿Alguien se atreve a decir eso? Splagnisomai. Splagnisomai. Brava, María. ¿Alguien más quiere hacerlo? Pité, Maca, María, Don Juan de Dios, Isa. Splagnisomai. No está tan difícil. Estoy con gente muy, como dicen los italianos, molto brava. Esto a mucha gente le cuesta mucho, pero obviamente es porque yo hago que la gente ayer en misa, el domingo, les puse a repetir a todos tohu babohu y me miraban las señoras así como dice, está loco, ¿por qué los pone a repetir eso? Que quería explicarles lo que era el caos del mar y la oscuridad juntos en el Evangelio. Bien, entonces, splagnisomai es el verbo. ¿Y splagnisomai qué es? Ustedes me dicen, pero sé que nos está poniendo a repetir. Es un verbo, splagna es entrañas. Splagna es entrañas. Y por entrañas me refiero al hígado, al riñón, al bofe, a todo lo que es bueno comer de la vaca. Ese tipo de cosas, esas son el menudo, esas son las entrañas, las vísceras, splagna, así se traduce. Y voy a decir la palabra griega, splagna. Y splagnisomai es el movimiento de las entrañas. Yo estoy seguro de que ninguno, pero si hay alguno que sí puede prender el micrófono y decir yo sí, yo sé cómo es, ha matado una vaca y la ha abierto. Cuando un carnicero mata una vaca así y la abre, todavía las entrañas siguen todavía moviéndose, que incluso en la antigüedad eso era una forma de adivinar el futuro, cuando veían cómo se movían las entrañas. Piensen que abren una vaca, ¡pum!, la abren del todo, está recién muerta, y todavía las entrañas, el hígado, todas esas cosas que uno tiene por acá en la barriga, todavía hacen esto. Eso es lo que literalmente significa splagnisomai, ¿sí? Ahora, aplíquenlo a las personas. En las personas, splagnisomai es ese sentimiento de dolor profundo, de dolor allí, en las entrañas, un dolor en las entrañas. ¿Por qué en las entrañas? Nosotros hoy, en nuestro lenguaje en español, diríamos dolor de corazón, me duele el corazón, porque en nuestro lenguaje, no sé, latino, nosotros consideramos que los sentimientos residen en el corazón, y de hecho uno siempre dice que ama con el corazón se ama, pero en el lenguaje semita, en el lenguaje bíblico, uno ama con las entrañas, porque es en las entrañas el lugar de donde surgen los hijos, aún en los varones, no solamente es el útero de la mujer, de los varones se dice es el hijo de mis entrañas, incluso cuando los hombres hablan, de manera metafórica obviamente, en las mujeres es literal, los hijos salen de las entrañas, en los hombres es metafórico, pero incluso muchos hombres lo utilizan para hablar de el que surgió de mis entrañas. Pues bien, es el lugar más profundo del corazón del ser humano, el lugar donde residen los sentimientos, son llamados entrañas en la Biblia, rejamim, en el texto hebreo, rejem es entrañas, rejamim son las entrañas en plural. Y en el texto griego, que es en el que fue escrito Lucas, se llaman splagna. Splagnisomai es el movimiento de las entrañas. Me hice entender con esa explicación carnicería, ¿cómo se dice? Carnífera. Es tan visual. No les traje ninguna imagen, pero hubiera podido tranquilamente traer unas diapositivas con las vísceras y los intestinos de la vaca haciendo así pero bueno, no me hubiera vuelto a imitar nunca más. Entonces, dice que a Jesús le pasó eso. O sea, que Jesús vio a la viuda y la situación de la viuda, que es una situación de muerte y de joven muerto, y de lo que está viendo, un grupo de personas que están lamentando la muerte de un joven hijo único de una viuda. Dice que cuando Jesús vio eso,
se le conmovieron las entrañas. Es muy posible que vuestras Biblias no digan eso y hayan traducido de una manera distinta el verbo, porque es bastante complejo decir Jesús la vio y se le retorcieron las entrañas. Y queda muy raro. Entonces, seguro, las Biblias que son bien bonitas y que todo lo decoran y todo lo barnizan, habrán cambiado el verbo. ¿Qué verbo han utilizado en lugar de ese? Es muy fácil. Misericordia. Tuvo misericordia, muy bien, tuvo misericordia. ¿Qué otro verbo han utilizado? Compadeció. Se compadeció. Básicamente serían como las dos traducciones oficiales. Tuvo misericordia, se compadeció. Pero ya sabemos el verbo que hay detrás. Entonces el segundo, Jesús le dice a la mujer algo, no llores, e inmediatamente se acerca, pues tiene que acercarse a la mujer obviamente para decirle algo, y se acerca al féretro, y el acercarse al féretro implica un tocarlo. Se acerca al féretro y lo toca. Y en el tocarlo, que por cierto no podía hacerlo Jesús porque se tocar un muerto, y un muerto no puede ser tocado según la ley de Dios, porque lo hace a uno impuro. O sea, el muerto, así como un leproso, el muerto no puede ser tocado. Jesús toca leprosos y también toca muertos. El muerto no puede ser tocado porque quien toca un cadáver queda impuro y no puede tener contacto con la comunidad y tiene que estar aislado, bueno, todas las demás cosas que prescribe la ley de la Biblia, el Antiguo Testamento. A Jesús eso le importó poco, porque en lugar de quedar el impuro, lo que hizo fue que al tocar el féretro y al decirle, joven, contigo hablo, levántate, el joven se incorporó, o sea, se pasó de la muerte a la vida, y el resultado es que se lo devolvió a su madre. Esas palabras, se lo devolvió a su madre, fueron las mismas de Elías. Elías le devolvió el hijo muerto, ya vivo, a la madre. Hasta el momento me estoy haciendo entender. Sí, bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la realidad final es una realidad distinta a la del inicio. La realidad del inicio es lastimera, es triste, es oscura, es una realidad en la que va la muerte en una procesión. ¿Cómo termina el relato? El relato termina diciendo ya no que hubo un grupo, que habían dos grupos, sino que esos dos grupos que eran la muchedumbre de Naín y la muchedumbre que venía con Jesús, se convierten en un único todos. Ya no son dos grupos, sino un único grupo. Y ese un único grupo está cargado de vida, hasta el punto de que dice, todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Profeta, recuerdan Elías. Muy bien, entonces, que normalmente no pasa. Si un río limpio, viene por aquí un río limpio y se encuentra con un río sucio y en la desembocadura de los dos ríos se encuentran, lo normal es que el río limpio se convierta en uno con el río sucio y los dos sean sucios ahora en adelante. Pero con Jesús no ocurre esto. Con Jesús ocurre que dos procesiones, una venía con la vida, la otra venía con la muerte, se encuentran, y lo que ocurre es que se convierten en una única muchedumbre que alaba a Dios porque tienen la vida, que es un gran reto para nosotros como iglesia. Nosotros somos una comunidad que llevamos la vida porque llevamos a Jesús. Y vamos por el mundo, somos comunidades que vamos por el mundo, familias que vamos por el mundo, allí donde estamos somos personas que nos encontramos todos los días con otros. Y la pregunta es si al nosotros llevar a Jesús hacemos que otros también lleven vida, o si al contrario, la muerte que ellos llevan, porque pueden llevar la muerte porque están aburridos, porque están tristes, porque están de mal genio, porque insultan, la rabia, todo eso, y la muerte que ellos llevan lo que hacen es transmitirme a mí la muerte. Ocurre que yo voy muy feliz porque salí de un retiro espiritual y soy la transformación máxima de mi vida, y voy y me encuentro con alguien que me sacó la rabia, me hizo enojar, y después yo salgo hablando mal y despotricando de esa persona y enojadísimo. Entonces, de alguna manera, en lugar de yo transmitir la vida, la vida con la que yo venía a transmitírsela a Jesús, lo que hace es lo contrario, que me transmiten la muerte. No, no tendría que ser así. En el relato de Naim ocurre precisamente que en el encuentro de una comunidad que lleva la muerte y una comunidad que lleva la vida, el resultado final es que se convierten en una única comunidad portadora de vida. Pero yo quiero llamar la atención sobre dos elementos interesantes. El primer elemento interesante es que hay un proceso que cambia la muerte
en vida. Y este proceso es, primero, ver la mirada. Segundo, la compasión, el esplagnisomai, el retorcijón de las entrañas. Y tercero, el acercarse y tocar. El acercarse que implica tocar. Nadie se acerca sin tocar. Si uno tiene que tocarse al muerto, aunque eso le implique quedar impuro, aunque eso le implique ponerse en riesgo. Ayer leía yo la biografía, una biografía, no mentiras, estoy diciendo una mentira grande. Leía un fragmento de la biografía de San Luis Gonzaga, y ese episodio en el que él lleva un apestado en sus brazos y uno de los sirvientes grita y dice, se va a enfermar, está loco, en un hospital, y llega un fraile, un padre jesuita y le dice, cállate, tú quieres saber qué es la pureza, quieres saber qué es la santidad, la estás viendo, allí está. Alguien que no se preocupa por él, sino por amar, porque para él aquel apestado es como el sacramento, como la Eucaristía. ¿No ves cómo lo aferra de fuerte? Y el otro decía, sí, sí, pero se va a apestar, se va a enfermar, se va a enfermar. Y él decía, ¿y qué podemos hacer? Le decía al jesuita, no se puede hacer nada con los santos, no tienen medida, no lo calculan, no calculan nada. Al final, el sirviente dice, qué pesar, así terminó el hijo mayor de los marqueses de Gonzaga, o yo no sé qué eran los Gonzaga. Es una forma triste de terminar. Y el jesuita dijo, no se ha entendido nada. Ese que está allí es más ambicioso que todos nosotros, solo que él entendió cómo es ser grande de verdad, sirviendo a los otros. Todos serán olvidados los Gonzaga, pero a este no se lo olvidará nunca, porque ha entendido el mandato del Señor. ¿Para qué me salí de Gonzaga? Porque eso que Gonzaga entendió esto del relato, o sea, no simplemente es mirar y tener misericordia, es acercarse y tocar, cosa que nosotros demostramos por mucho que no somos capaces de hacer en la actual pandemia, cuando nos iniciamos a enfermar y lo que primero que hicimos fue cerrar iglesias, tener miedo, alejarnos de la gente, etc. Bueno, después de esta cuña, la segunda parte, y es que Lucas, hemos dicho que era un gran escritor, un inmenso escritor, y como era un gran escritor, él quería poner en el centro lo que él consideraba importante, lo que él consideraba importante. Ahora, hoy, si Lucas fuera hoy un escritor de hoy, seguramente utilizaría los métodos que hoy utilizamos, que son bien banales y superficiales, para subrayar y para sublinear las cosas que son importantes en un texto. ¿Qué son qué? Poner títulos, subtítulos, poner cursivas, negrillas, subrayar, que eso lo hace un computador, ¿vale? Pero eso no eran técnicas griegas, los griegos jamás los usaron, no encontramos manuscritos griegos subrayados, ni mucho menos en cursivas, con la letra así. Entonces, ¿cómo se hacía para resaltar algo? Se utilizaban técnicas retóricas, como la repetición de estribillos, por eso la Biblia repite tanto cosas como porque eterna es su misericordia, porque eterna es su misericordia, o como la repetición al inicio y al final de frases, o como el poner en el centro de todo lo que es importante. En un relato como el que estamos analizando, en el centro tiene que ir todo, porque situación número 1, la muerte. Situación número 2, o situación final, la vida. Y entre la muerte y la vida, ¿cuál es el punto, la bisagra, el punto que cambia, el gozne, el punto donde gira todo, el punto en el que la procesión de muerte deja de ser procesión de muerte y se convierte en vida? ¿Cuál es? Ahí habría que preguntarle a Lucas. Nosotros ya hemos identificado que es cuando el Señor la mira, se le conmueven las entrañas, se acerca y toca al muerto. Pero Lucas es mucho más explícito. Entonces, Lucas lo que hace es poner en el centro de su texto esto. Lo va poniendo en el centro, y al ponerlo en el centro pone una palabra. Me explico, que aquí acabo de decir una frase que no tenía mucho sentido. Yo no recuerdo exactamente, y lo tenía hoy mismo, lo busqué, 121 si no estoy mal. Las palabras que en griego Lucas utiliza para contar esa historia son un número determinado de palabras, es un número impar. Si uno empieza a contar palabra por palabra, digamos que son 121, o sea que la palabra número 61 sería
la palabra exactamente en el centro. Habrían 60 antes de ella y 60 después de ella. Me hago entender esto, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que sería la palabra que está en todo el centro de este relato? ¿Qué creen ustedes? Muy fácil. Ay, ¿puedes repetir la pregunta? Que entró justo mi marido, por favor, y me he despistado. Sí, sí. Vuelvo a explicarlo. Lucas lo que hace es poner, yo aquí tengo el dato para no inventar los números. Lucas lo que hace es poner el... Ay, ¿dónde lo escribí? Bueno, no está acá. Pone en el centro, si tomamos el griego, el texto griego, lo tomamos y empezamos a contar las palabras una por una, calle, geneto, una por una de las palabras. Nos da un número determinado de palabras y en ese número determinado de palabras, como decir 121 palabras, ¿cierto? Lucas, en esta parábola, en este relato de la viuda de Naín, perdón, en esta narración, hay una palabra que está en todo el centro. O sea, si tuviéramos que contar, poner las palabras en una fila, una sobre otra, las 121 palabras creo que pueden ser una sobre la otra. En toda la mitad habría una palabra. ¿Cuál palabra sería? ¿Cuál palabra creen ustedes que podría haber estado allí? Un señor que hizo ese análisis, eso no lo hice yo porque yo no tengo tanto tiempo de ponerme a contar palabras, pero alguien ya lo había hecho, un señor de apellido Mencken. Y sus datos los había escrito yo en una de mis notas, que en mi desorden gigantesco no Levántate. tengo. No, pero buen intento. ¿Cuál podría Bueno, ser? me lo voy a inventar. Yo creo, sin ver el texto, que debe poner el Señor o Jesús. Podría ser. No Bien, llores. no, es La palabra griega de las entrañas. Exacto, es splagnisomai, está allí. Y tienen derecho si alguien dice una casualidad. O sea, si alguien dice, eso fue una casualidad que esté ahí, o sea, que justo porque ese señor Mencken, que es un estudioso de la Biblia, contó las palabras y se dio cuenta de que la palabra en todo el centro, en toda la mitad, era esa, es splagnisomai. Y entonces, digamos que es una casualidad. Hasta el momento, dejémoslo que es una casualidad. ¿Está bien? ¿Qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos hasta el momento? Las otras dos son mucho más rápidas, entonces no se preocupen, pues no las voy a dejar sacar la medianoche aquí. Y es que la muerte se convierte en vida por una acción de tres pasos. Ver, splagnisomai, que se le conmueven a uno las entrañas y que uno logre después acercarse y ver. Vamos a pasar al segundo relato, que está 3 capítulos después. En el capítulo 10 encontramos una parábola de Jesús. En el Evangelio de Marcos hay un escriba que viene a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Jesús le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba en el Evangelio de Marcos le responde, tienes razón, has hablado bien, porque amar a Dios y al prójimo vale más que muchos sacrificios. Y Jesús le dice, bravo, no estás lejos del reino de Dios. Fin del asunto. Cuando Lucas ve esto, dice, aquí voy a meter esa parábola. Una parábola que él recibió de Jesús y que la metió aquí. Entonces, en ese mismo relato, Lucas nos pone una parábola porque el escriba, en lugar de decirle a Jesús, muy bien, Señor, has hablado bien, que es lo que le dice en Marcos, el escriba le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, en 10:30, responde, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cuenta la parábola que conocemos como del buen samaritano. ¿Recuerdan esa parábola? Todos la conocemos bien. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó. En la bajada de Jerusalén a Jericó, que sería muy extraño, que es muy normal, pasan personas que van o que vienen del templo. Van hacia Jerusalén o vienen de Jerusalén. Jericó es un camino transcurrido por judíos y pasa un sacerdote y un levita, no hacen nada. Pero pasa una persona rarísima por ahí, no es normal que pase un samaritano, pero pasa un samaritano. Ya eso llama la atención de quien sea que está escuchando, porque uno dice, ¿qué hace un samaritano en el camino de Jerusalén a Jericó? Es raro, ahí no tendría que estar, pero así estuvo. Y
eso llama la atención inmensamente de cualquiera que escuche. Y miren lo que dice el versículo 33, 10:33, podemos tenerlo. Dice lo siguiente: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. ¿Qué dice después? Al verlo. Después se le conmovieron las entrañas y después, y acercándose, lo vendó, le vendó las heridas, le echó aceite y lo montó en su propia cabalgadura. Bueno, se hizo cargo de él. Se hizo cargo de él. El paso es el mismo. O sea, es exactamente el mismo procedimiento. Ahora, ¿cómo había quedado este hombre? ¿Cuál era la situación original de este hombre? ¿Cuál es la situación en la que está el hombre? Si se miran bien, en el versículo 30 nos dice cómo está este hombre. Dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Entonces la palabra muerto también hay acá, es una condición de muerte. No se nos dice que lo dejaron malherido, no se nos dice que lo dejaron muy mal, nos dice que lo dejaron medio muerto. Y en Lucas esto no es gratis, eso es importante. Lucas quiere evocar el poder de la muerte. Ahora, ya no es Jesús, de hecho es Jesús el que está hablando. Y nos cuenta que esta muerte de ese señor que se queda medio muerto se convierte en vida porque el otro se hace responsable de él y lo lleva al mesón y le dice: yo pagaré incluso las cosas cuando regrese, si ha gastado algo más. ¿Cuál es el paso para pasar de la muerte a la vida? Y los pasos son 3. Primero, lo ve, cosa que no hace los religiosos de Israel, cosa que no hace la gente buena y santa, levitas y sacerdotes, no lo hicieron, lo hizo un samaritano, un samaritano que es alguien bastante complicado y lejos y de otra religión y de todo lo demás. Y sin embargo es un samaritano el que lo hace. Un samaritano cumple, lo ve, se le conmueven las entrañas y una vez más utiliza el verbo. ¿Cuál es el verbo? Esplagnizomai. Esplagnizomai. Y 3, se acerca, pero dice literalmente que se acerca y al acercarse lo toca necesariamente porque lo venda. Ahí no dice que lo tocó, pero obviamente hay un tocarlo que es hacer lo mismo que Jesús hizo con el muerto, pero lo hace en la medida que lo puede hacer un samaritano. Entonces la acción que Jesús hace con el hijo de la viuda de Naín, la hace el samaritano con ese señor desconocido. Y la grandeza de ese señor desconocido, de esto está en que lo está haciendo no por una persona que ama, sino por un desconocido, por un completo desconocido, es más, por un enemigo, porque el otro es un hombre local y el que está ahí es un enemigo. ¿Se entiende esto? Y aún así, el enemigo es capaz de producir vida por los mismos 3 pasos: ver, que se le conmuevan las entrañas y que se acerque y lo toque. Ese paso transforma y da vida. Finalmente, vamos a pasar a la última, al tercer relato, que es otra parábola. Alguien podría, yo creo que ya en ese momento podríamos saber para dónde vamos. ¿Alguien podría decirnos para dónde vamos? ¿Cuál es el tercer relato donde aparece la palabra esplagnizomai? El tercer relato que vamos a leer, ¿cuál podría ser? ¿Qué creen ustedes? Alguien que adivine. Yo hago las clases de Biblia por intuición, que yo creo que la intuición es importantísima en eso para uno. La gente siempre pregunta, pero uno ¿cómo se da cuenta de esto? Intuición. Antes de que, mientras piensan cuál otro, se me olvidó un dato muy, 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 muy importante. Este señor de apellido Mencken, que les hablaba yo ahora, contó las palabras de la parábola del buen samaritano. Esas son las que son 121, ahora que recuerdo. No me acuerdo de cuántas son las otras, pero estas son 121. Las contó y adivinen cuál es la palabra que está en toda la mitad de la parábola, o sea, justo en la mitad. El mismo número antes y el mismo número después de palabras. Adivinen qué palabra está justo en la mitad. Esplagnizomai. Esplagnizomai. Y uno dice, wow, qué casualidad. Está en la mitad en el relato de la viuda de Naín, está en la mitad aquí,
¿Casualidad? ¿O Lucas fue tan meticuloso que se puso a contar palabras para poner su palabra justo allí? Y si le faltaba una, como cuando uno juega Scrabble o otras cosas que le falta una palabra, una letra, entonces se la sumó aquí para poder hacerlo. Parece que Lucas es así de meticuloso. ¿Cuál relato creen ustedes que es el tercer relato que voy a proponerles la lectura? La parábola del hijo pródigo. Muy bien, Maca. La parábola, ¿se llama Maca? ¿O eso es una No, soy abreviación de Elisa. María Camila? ¿Ah? Yo soy Elisa. Ah, Elisa, perdón. Vi Elisa, vi mal. Vi la pantalla verde se iluminó en otra parte y no me di cuenta. Excusa, Elisa. Muy bien, Elisa. Entonces, el capítulo 15 de Lucas nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Y esa parábola del hijo pródigo es larga y la conocemos bien y da para muchísimo. Yo simplemente quiero recordarles que el hijo pródigo se va y el padre lo considera muerto. ¿Ustedes se acuerdan cuando le dice el padre al hermano mayor, es que este hijo no es hermano tuyo? No le dice este hijo mío, es hermano tuyo. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Se acuerdan? Entonces es otra forma de resurrección. El hijo pródigo está muerto. Para el papá está muerto. Este hermano tuyo estaba muerto y le hemos recobrado con vida. Este que está muerto vuelve y además vuelve por interés, porque vuelve porque tiene hambre. ¿Y qué dice en el versículo 20? Leámoslo. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Entonces el padre lo ve desde lejos. Pero aquí no es simplemente que lo vio, es que lo vio desde lejos. Es una visión aumentada. Es una visión, wow, magnificada. Su padre lo ve como con, ¿cómo se llama eso? Binoculares. Eso que con lo que se ve de lejos. Segundo, se le conmovieron las entrañas. Y aquí esta Biblia dice eso, se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, ya no se le acerca, ya corre. Es una magnificación de acercarse, o sea, no se le acercó, corrió y ya no lo tocó. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. ¿Sí? O sea, ¿sí se dan cuenta que los tres pasos son los mismos, pero como que amplificados, como que elevados a una Google potencia? O sea, con toda la fuerza, lo ve de lejos, se le conmueven las entrañas, eso no cambia, eso es lo mismo. Y sale corriendo y se le echa al cuello y lo come a besos. Esa es la misma acción que convierte la muerte, porque ese hijo estaba muerto. Eso es lo que dice el versículo, el final, el versículo 31. Cuando se acaba, dice, era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. ¿Y cómo revive? Con el perdón. El perdón que se manifiesta en los mismos tres pasos, pero magnificados, porque ese padre es metáfora de Dios y obviamente Dios lo hace de manera magnífica. ¿Alguien podría adivinar qué hizo Mencken con esta parábola? Simplemente se puso a contar las palabras, eran mucho más, eran larguísimas, son como 200 algo. Y empezó a contar una por una, y después hizo el cálculo cuál palabra estaría en la mitad, después empezó a contar de nuevo, y adivinen qué palabra estaba en la mitad del texto. La palabra plagnismo. Entonces uno dice, ¿eso fue casualidad? No, es imposible que las únicas 3 veces, porque este verbo no aparece nunca más, solo aparece 3 veces en todo el Evangelio de Lucas. Marcos lo había usado, pero cada vez que Marcos lo usa, Lucas lo borra de los relatos marcanos. Lucas quiere que ese texto sea solo para él. O sea, Lucas es muy ingenioso porque él dice, este relato solamente, ese verbo lo voy a usar solamente en mis relatos. Entonces, Marcos lo ha usado 5 veces en su relato marcano. Pero cuando Lucas copia a Marcos, Lucas borra del relato marcano la palabra splagnisomai, no la usa. En lo de la multiplicación de los panes, en Marcos está splagnisomai. Pero Lucas dice, no, yo quiero que eso tenga fuerza, no quiero que nadie más cante esta canción. Entonces él borra cuando copia la multiplicación de los panes, borra eso de la misericordia y lo reduce solamente a estos 3 textos. ¿Es importante o no es importante en Lucas? Es muy importante, porque nos muestra el rostro de la misericordia en 3 niveles.
En el primero es el nivel del poder de Jesús, al que es el Señor y es el Mesías. Es el primero. Pero después de esta acción de resucitar, que es física y que es literal, la resurrección literal, nos muestran dos resurrecciones que son más importantes que la primera. En orden, la primera es la menos importante. Y para nosotros podríamos, si a nosotros nos ponen a decir, ordene de 1 a 3 las resurrecciones que hemos visto hoy de más importante a menos importante. Seguramente todos pondríamos en el principio la primera porque es un muerto que lo sacan de la tumba. Pero no, esa es la menos importante. La más importante sería la tercera, que de hecho hemos visto cómo hay verbos que la refuerzan. Y la segunda más importante es la segunda, la del buen samaritano. Las dos son parábolas de Jesús. Para decirnos que tan grande es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, porque Jesús tuvo misericordia de esa viuda, como la resurrección de cada uno de nosotros cuando Dios nos perdona, cuando experimentamos la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia, tiene entrañas de misericordia, nos perdona por completo y eso hace que nuestra vida cambie. En el momento en el que Dios nos mira, se le conmueven las entrañas y sale corriendo hacia nosotros. En ese momento la vida de todo el que se encuentre muerto puede ser transformada porque es la mayor resurrección. La resurrección que verdaderamente importa no es levantar muertos de la tumba. La resurrección que verdaderamente importa será esta, la del perdón de los pecados. Y en el centro de las tres está lo que ustedes y yo podemos hacer. Nosotros no podemos resucitar el muerto como Jesús y no podemos perdonar los pecados de la gente como Dios. Podemos perdonar a los que nos ofenden, sí, pero no los pecados de todos como Dios. Pero podemos tener misericordia como el samaritano. Podemos dar vida como el samaritano. Y eso implica la solidaridad. Ser capaz de yo tocar la llaga, la lepra y la muerte del otro. Que eso es lo que no hacemos. Nosotros creemos que podemos vivir cristianamente sin tocar. Y sin tocar no podemos. Pero para poder tocar necesitamos primero haber visto. Hay veces que ni siquiera vemos. La gente muere de hambre a nuestro alrededor. La gente sufre soledad. La gente está amargada, triste. Y nosotros vivimos en un mundo que no se da cuenta de eso. Como en Lucas también se nos cuenta la parábola de ese señor rico Epulón, que tenía un pobre a la puerta de su casa y nunca lo vio. Después se lamentará de nunca haberlo visto. Porque nunca ver al que sufre es un gran problema. Jesús ve a la viuda, el padre ve al hijo, pero nosotros podemos ser como el samaritano que ve. Primer paso, ver, y el último paso es acercarse y tocar. Pero para yo poder saltar del ver al tocar, necesito tener entrañas de misericordia, como las de Dios. Sin entrañas de misericordia no se puede. El relato, la plegaria eucarística 5b, bueno, una de las plegarias eucarísticas que los curas nunca usan en la misa, pero que están en el misal romano, dice: danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna ante quien se encuentra solo y desamparado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres relatos en los que los verbos son los mismos: un milagro, una acción de solidaridad y una acción de misericordia de Dios. Nosotros normalmente de Dios depende el primero, los milagros, y depende su perdón y su misericordia. De nosotros depende del centro. De nosotros depende nuestra acción de solidaridad con los demás, que es mirar la muerte y transformarla en vida por la misericordia. Si nosotros no somos capaces de hacer lo que nos toca, ¿con qué cara vamos ante el Señor a pedirle milagros? ¿Y con qué cara vamos ante el Señor a pedirle perdón? ¿Sí? Solamente cuando nosotros nos unimos a esta dinámica de la misericordia, porque vemos, se nos conmueven las entrañas y porque nos acercamos y tocamos, entonces podemos entrar en esa dinámica que transforma la vida. ¿Me hice entender? Al final no logré explicar, porque el tiempo se me acabó, el por qué creo que es lo más importante en Lucas. Sí, tiene que ver por la única vez que se menciona la palabra entrañas, ya no el verbo, no el verbo esplagnisomai, sino la palabra entrañas, en el Evangelio, solo una vez, y es al principio, en el momento en el que Jesús va a nacer, porque Jesús va a cambiar eso. Dios ve y trae con entrañas y cambia el mundo cuando se acerca, y es cuando nosotros lo decimos todos los días en la mañana, en el Benedictus, por la entrañable misericordia, en griego sería diasplagna eleus teugemon, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto. Y justo está en el mismo lugar, en el momento en el que Dios ve la situación de la humanidad y se va a acercar, porque Zacarías termina de proclamar el Benedictus e inmediatamente llega Jesús. Y Jesús es el acercarse de Dios al mundo. Entonces, en toda la mitad, en esa bisagra que separa el Antiguo del Nuevo Testamento, está la proclamación de la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que se ilumina, por la que nos visita desde lo alto un sol que surge para iluminar a los que vienen en tinieblas o a los muertos. Él lo rezan ustedes todos los días. Bien, yo espero que haberme hecho entender y haberles presentado una cosa muy sencilla, pero que pertenece a lo fascinante que es el Evangelio de Lucas, que cuenta palabras yo creo que una de las cosas que uno le fascina es que Lucas le prestaba tanta atención a que eso quedara bien, que contó palabras, que borró de otras partes para que solo cuidaran estas, que las puso en el sitio lugar, que repitió los patrones para que fueran importantes, y de esa manera nosotros pudiéramos comprender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que sigue haciendo por nosotros, y qué es lo que para nosotros queda como tarea y reto de cada día. Bien, finito. Muchísimas gracias, Fray Duván, ha sido maravilloso. Nos encantaría para despedir la charla que nos diera la bendición. Con mucho gusto. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. El Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy Pues buenas nada, noches. Fray Duván. Contamos que vuelva prontito para seguir adentrándonos en la maravilla de la palabra, que de verdad es un privilegio escucharle. Lo explica todo tan claro y tan bien que es una maravilla. Muchas gracias, ha sido precioso. Precioso, precioso. Bien, gracias a vosotros por escuchar, a las que participaron, a los que estuvisteis. Y pues en alguna otra ocasión seguiremos, cuando la vida nos lo permita, leyendo a Lucas. Lucas siempre vale la pena analizarlo un poquitico más. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches, Fray Duván, que Dios le bendiga. Gracias a todos. Muchas gracias.